Hola amigos de ciencia, yo soy Mariel. Yo soy Lady. Y hoy vamos a ver el perímetro de un cuadrado del lado A con integrales. Para hallar el perímetro tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante en el cálculo, que es la longitud de arco. Tenemos esta recta que está acá, este segmento y este otro segmento, y este segmento tiene como nombre o mide la diferencial de X y este otro diferencial de Y. Esta curva que se va a formar entre este segmento y entre este punto y este punto es la curva DDS. ¿Qué nos dice Venero? Que cuando la diferencial de X y la diferencial de Y son pequeños, entonces un pequeño trozo de la curva, este que está dibujado aquí, de longitud DS, o sea de longitud diferencial DS, tendrá aproximadamente la forma de un segmento de recta. Esto origina la relación pitagórica que está escrita aquí. La diferencial de S al cuadrado es igual a la sumatoria de estos cuadrados, la diferencial de X al cuadrado más la diferencial de Y al cuadrado. Cuando despejamos el cuadrado, tenemos que esto se forma más o menos raíz de toda esta expresión, pero como estamos hallando la longitud de un segmento, solamente tomamos la parte positiva. Así tenemos aquí que la diferencial de S es igual a la raíz de la diferencial de X al cuadrado más la diferencial de Y al cuadrado. Ahora, seguimos despejando esta ecuación. La diferencial de X va a ser igual a la raíz. ¿Qué pasaría si factorizo diferencial de X? Tendría diferencial de X al cuadrado 1 más la diferencial de Y entre la diferencial de X, todo esto elevado al cuadrado. Pero sabemos que esta expresión es igual a la derivada de Y, es decir, que d de X es la derivada de Y respecto a X, la derivada de Y. En el caso de que la función sea f de X va a ser igual a Y, por lo tanto la derivada de Y va a ser igual a la derivada de la función. Continuando por aquí, tenemos que diferencial de S va a ser igual a diferencial de X por la raíz de 1 más la función, la derivada de la función elevada al cuadrado. Para hallar la longitud de esa curva, en esos puntos o en esas coordenadas, hemos dicho o decimos que esta curva va desde un punto A hasta un punto B. Por lo tanto, la longitud de la curva va a estar dada por la integral desde A hacia B de toda esa expresión, que es 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado. Todo esto raíz. Tenemos esta figura que está delimitada, la función está siendo delimitada por un punto x1 y un punto x2. Entonces, para hallar el perímetro de esta figura, podríamos generalizar para cualquier otra función. Tendríamos que hallar la longitud de esta curva, también hallar la longitud de este segmento y de estos dos segmentos. Pero para eso sabemos cómo hallar la longitud de la curva. Entonces, con esta ecuación que ya se explicó, vamos a hallar la longitud de la curva. Por ahí no hay ningún problema. Pero ¿cómo hallamos la altura o estas dos alturas? Si nosotros reemplazamos este punto X en la función, nos va a dar Y. Entonces vamos a hacer eso, que el punto evaluado en la función nos va a dar la primera altura, es decir, f de x1 nos va a dar esta altura. Para hallar esta otra altura, el procedimiento es el mismo. F de x2, f evaluado en x2, la función evaluada en x2 nos va a dar esta otra altura. Y para hallar este segmento, se sabe que todo este segmento es x2 y todo este segmento de aquí chiquito, pequeño, es x1. Para hallar este segmento será la diferencia de x2 y x1. Sería x2 menos x1. Sumando todos estos términos, la longitud de la curva, la función elevada en el punto 1, la función evaluada en el punto 2,
y la diferencia de estos dos puntos nos va a dar todo el perímetro de esta figura. La longitud de la curva está dada por la integral de x1, que va desde x1, que es el primer punto, hacia x2, de la expresión 1 más el cuadrado de la derivada de f de x. Todo esto raíz cuadrada por la diferencial de x. Haciendo un paréntesis aquí, el cuadrado que nos piden tiene que tener como longitud de cada lado a unidades, es decir, de que este segmento también va a tener que medir a unidades. Por lo tanto, x2 menos x1 va a ser igual a, de lo que se despeja de que x2 es igual a x1 más a. La longitud de la curva nos tendría que quedar entonces como la integral que va desde x1 hacia x1 más a de toda esta expresión, que es 1 más el cuadrado de la derivada de f de x, todo esto dentro de una raíz por la diferencial de x. F de x viene a ser igual a y, y y es igual a a debido a que esto es una función de tipo constante. Por tanto, f de x es igual a a. Esto quiere decir que si derivamos esta función, la derivada de f de x va a ser igual a 0. Reemplazando en esta otra expresión, en la expresión de la longitud de la cuerda, vamos a tener que la longitud de la cuerda va a ser igual a la integral de x1, que va desde x1 hasta x1 más a, de la raíz cuadrada de 1 más 0 al cuadrado por la diferencial de x. Es decir, que la longitud de la curva va a ser la integral que va desde x1 hacia x1 más a, de 1 más 0. Raíz de 1 más 0 va a seguir siendo 1 por la diferencial de x. Esta integral nos va a dar x, que va desde x1 hacia x1 más a. Por tanto, la longitud de la curva va a ser igual a x1 más a menos x1, lo que nos va a dar que la longitud de la curva es igual a unidades. Como ya tenemos que la longitud de la curva es igual a a, le ponemos a más. Si nosotros evaluamos la función en f de x1, en este punto nos vamos a dar cuenta que siempre va a ser a, puesto que es una función constante. Entonces, la función evaluada en el punto 1 va a ser a. Del mismo modo pasa con la función evaluada en el punto 2, debido a que es una función constante, siempre nos va a salir que y es igual a a. Por tanto, aquí también equivale a a. Y esto ya lo habíamos visto al inicio, que como nos piden un cuadrado de longitud a en cada uno de sus lados, este segmento también va a tener que valer a. Y este segmento estaba dado por la diferencia de ambos puntos, de x2 menos x1. Por lo tanto, esto equivale a a. Se desprende entonces que el perímetro del cuadrado, que es todo este cuadrado, está dado por a más a más a más a, es decir, 4 veces a. Otra manera de demostrar el perímetro de un cuadrado del lado A es ubicarlo en un plano cartesiano. Aquí ya tenemos dibujado un cuadrado del lado A, cuyo el centro de esta figura se ubica en el origen de coordenadas de manera conveniente. Sabemos que las diagonales de un cuadrado determinan 4 triángulos isósceles de 45 grados. Entonces tenemos la hipotenusa, que vale a. Estos catetos, que son iguales, valdrían a medios raíz de 2.
a medios raíz de 2, a medios raíz de 2 y a medios raíz de 2. Esto nos va a ayudar a poder ubicar los puntos que están sobre el eje X y sobre el eje Y. Aquí el punto sería menos a medios raíz de 2, 0. Aquí el punto sería 0, a medios raíz de 2. Y aquí el punto sería a medios raíz de 2, 0. Y aquí sería 0, menos a medios raíz de 2. Ahora que tenemos estos puntos, podemos calcular la ecuación estos puntos van a determinar la ecuación de este segmento. Los podemos calcular. Primero procedemos a calcular la pendiente como diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Aquí reemplazamos los puntos y nos sale que la pendiente es igual a 1. Con la pendiente escogemos uno de los puntos y podemos hallar la ecuación de esta recta. La pendiente es igual a 1, escogemos cualquiera de estos puntos, puede ser esto, y tenemos 1 igual a y menos a medios raíz de 2 entre x menos 0. Operamos y nos queda que y es igual a x más a medios raíz de 2. Y esto me va a determinar la ecuación para este segmento. De la misma manera se determina la ecuación de cada uno de estos segmentos. Tenemos y2 que es a medios raíz de 2 menos x. Se trabajan con estos puntos. Luego tenemos y3 que es x menos a medios raíz de 2. Se trabajan con estos puntos de aquí. Y y igual a 4 se trabajan con estos puntos. Y la ecuación de y4 sería igual a menos x menos a medios raíz de 2. Ahora, vamos a darle un valor, una letra al perímetro del cuadrado. Y va a ser igual al perímetro del cuadrado. Para poder hallar el perímetro, utilizamos la longitud de una curva en un plano cartesiano. En este caso, mi compañera ya explicó la teoría y simplemente aplicamos la fórmula de la longitud de arco. Tenemos la integral que va desde menos a medios raíz de 2 hasta 0 de la raíz cuadrada de 1 más y sub 1 al cuadrado por d de x, más la integral de 0 hasta a medios raíz de 2 por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y sub 2 al cuadrado por d de x, más la integral de 0 hasta a medios raíz de 2 por la raíz cuadrada de 1 más derivada de y sub 3 al cuadrado por d de x, más la integral de menos a medios raíz de 2 hasta 0 de la raíz cuadrada de 1 más y sub 4 derivada de y sub 4 al cuadrado por d de x. Ahora, para derivar y sub 1, la derivada de y sub 1 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque en este tipo de ecuaciones, la derivada, en este caso la derivada de x va a ser 1 y la derivada de un número es 0. Entonces, la derivada de y sub 1 es igual a 1. De la misma manera, la derivada de y sub 3 también va a ser igual a 1. Te puede cortar. Y de la misma manera vamos a derivar y sub 2. La derivada de y sub 2 va a ser igual a menos 1. De la misma manera, la derivada de y sub 4 también va a ser igual a menos 1. Estos valores los vamos a reemplazar en y. Ahora, y va a ser igual a la integral de menos a medios raíz de 2 hasta 0 de la raíz cuadrada de 1 más 1 al cuadrado, que sigue siendo 1 por d de x, más la integral de 0 hasta a medios raíz de 2 de la raíz cuadrada de 1 más y sub 2, que es menos 1, pero menos 1 al cuadrado va a seguir siendo 1 por d de x, más la integral de 0 hasta a medios raíz de 2 de 1 más 1 al cuadrado por d de x, más la integral de menos a medios raíz de 2 hasta 0 de la raíz de 1 más, en este caso y sub 4 es menos 1 al cuadrado por d de x. Todo esto, reemplazando todo esto, operando, nos va a salir la integral de menos a medios raíz de 2 hasta 0
raíz de 2 por d de x más la integral de 0 hasta a medio raíz de 2 de la raíz de 2 de d de x. De la misma manera, ambas integrales. Más la integral de menos a medio raíz de 2 hasta 0 de la raíz de 2 por d de x. Continuando, vamos a agrupar las dos integrales que van desde menos a medio raíz de 2 a 0 de raíz de 2 por d de x, y nos va a quedar dos veces la integral de menos a medio raíz de 2 hasta 0 de la raíz de 2 por d de x. De la misma manera agrupamos estas dos integrales y tenemos dos veces la integral de 0 hasta a medio raíz de 2 de la raíz de 2 por d de x. Esta raíz de 2 podemos sacarla de la integral y nos va a quedar 2 raíz de 2 por la integral de menos a medios raíz de 2 hasta 0 de d de x. Más, de la misma manera, extraemos esta raíz de 2 fuera de la integral. Tenemos 2 raíz de 2 integral de 0 hasta a medio raíz de 2 de d de x. Esto es igual, la integral de d de x es x multiplicado por 2 raíz de 2, que va desde menos a medio raíz de 2 hasta 0, más 2 veces la raíz de 2x desde 0 hasta a medios raíz de 2. Finalmente, vamos a reemplazar los valores de la integral en x. Tenemos 2 raíz de 2 por 0 menos 2 raíz de 2 por menos a medios raíz de 2 más 2 raíz de 2 por a medios raíz de 2 menos, vamos a separarlos, menos 2 raíz de 2 por 0. Reemplazamos el valor de la integral de menos a medio raíz de 2 hasta 0 en x de la misma manera aquí y obtenemos este resultado. 2 raíz de 2 por 0 es 0. 2 raíz de 2 por 0 también viene a ser 0. Tenemos que y va a ser igual, menos por menos más, raíz de 2, o sea, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, entre 2 se va y te queda menos por menos más, 2a más, en este caso, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, 2 entre 2 se va y te va a quedar 2a. Y va a ser igual a 2a más 2a. Al final tenemos que y es igual a 4a. Y ese es el perímetro de un cuadrado de lado A.